Apreciables amigos, es un gusto poder colaborar siempre con ustedes en cuanto a la generación de videos que apoyen la formación básica. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el área de estadística, orientada especialmente a aquellas personas que están iniciándose en este proceso. Vamos a ir desarrollando poco a poco terminología a la par de estar resolviendo algunos ejercicios. Para el efecto vamos a desarrollar actividades. A la primera le denominamos ejercicios introductorios, donde podemos encontrar al inicio 4 ejercicios. 2 que tienen ustedes a la vista acá y los otros 2 en la siguiente diapositiva. Se especifica lo que para cada tema se necesita. Observando el primer ejercicio, nos damos cuenta que hay resultados de pruebas cortas de 3 cursos distintos. Ustedes ven ahí los resultados, 7, 6, 1, etcétera, para el curso A, 3, 3, 3, 5, etcétera, para el curso B, y 7, 8, 8, 8, 6 y demás para el curso C. La teoría nos dice que estadística más que ciencia es arte. Eso implica que cada uno de los autores debe de buscar la mejor forma de presentar la información. La propia teoría nos plantea, para agrupar datos en estadística, utilizar 3 tipos de tablas. ¿Cuáles son sus características? Sé decirles que para una tabla tipo 1 no necesito más que ordenar los datos de menor a mayor o mayor a menor. ¿Qué características tienen que observarse? 2. Una es que sean pocos datos, es decir, se le llama muestra pequeña. Generalmente una muestra pequeña es de 25 datos o menos. Y la otra es que su recorrido es relativamente corto. ¿Qué queremos decir con esto? Que entre el valor menor y el mayor, la distancia no sea significativa. Y esas 2 características las podemos ubicar en cada una de estas filas, tanto para el curso A, para el curso B y para el curso C, puesto que la nota más baja posible era 0 y la más alta 10. Esto nos lleva a crear tablas tipo 1. ¿Cómo se visualiza? Aquí tenemos aparentemente una tabla con varias columnas. Fue simplemente por presentar conjuntamente los datos, pero realmente tendríamos que tener una sola columna para el curso A, una sola columna para el curso B, una sola columna para el curso C, es decir, 3 tablas distintas. La primera columna que podemos evidenciar acá, que es la de número, nos va a servir para identificar simple y sencillamente cuántos son. La variable que se utiliza para el efecto es una n minúscula, y observamos que el curso A tiene 11 notas y los cursos B y C tienen 12. ¿Qué más podemos identificar acá? Que todos los valores están ordenados del más pequeño al más grande. Si hay repetidos, se vuelven a copiar. Ven ustedes 2 veces el 4, 2 veces el 6, 3 veces el 7 en el curso A. Ven 3 veces el 3 y el 5, quizá que los tienen mayores frecuencias en el curso B. De igual manera, ven como el 6 y el 8 se repiten varias veces. No debo yo de temer copiarlos de nuevo. Simple y sencillamente los tengo que ordenar de menor a mayor. Esa es la característica de una tabla tipo 1. Podemos hacerlo al revés, es decir, empezar del valor más grande al más pequeño, que también estamos ordenando los datos. Eso dependerá hacia qué público estemos dirigiendo la información. Por lo general, siempre van a ir del más pequeño al más grande. El segundo ejercicio se muestra un poco más complejo, es decir, vemos más datos, y aunque no tuviéramos la descripción del caso, con solo observar cada uno de los datos que nos presentan, nos damos cuenta que sobrepasan fácilmente los 25. Es decir, uno de los criterios que se pueden utilizar para formar una tabla 1 se desvanece, más no el segundo, que es el del recorrido, porque vemos que el valor más pequeño es un 0 y el valor más alto es un 6. El recorrido es pequeño, pero la cantidad de datos es significativa, es grande. Es decir, técnicamente diríamos que esta es una muestra grande, y como lo encontramos en la descripción, son 50 familias. ¿Qué procede en este caso? Lo que tenemos que armar entonces es una tabla tipo 2, que justamente presenta esos 2 criterios. Una muestra grande, un recorrido pequeño. ¿Cómo se conforma esa tabla tipo 2? Va a tener 2 columnas, una donde va a tener cada uno de los datos que se repiten, y una segunda donde va a estar su frecuencia, es decir, su conteo. Veámosla. Las familias están entre 0 y 6 hijos. Colocamos la primera columna, el número de hijos. A esto en estadística le diríamos su marca de clase o su punto medio, si es que estuviéramos hablando de otro tipo de tablas. La variable que vamos a utilizar es un X sub Y. Ahora, la segunda columna, como le hemos mencionado, es la cantidad de familias que tienen esa cantidad de hijos. Y notamos cómo
familias con 3 hijos hay 15, familias con 4 hijos hay 6, y así podemos ir observando. Claramente notamos que es mucho más accesible interpretar la información con una tabla tipo 2 que con una serie de datos de manera desordenada que fueron recopilados. Insisto, estadística es arte. En este sentido, ven ustedes cómo presentamos de mejor manera la información y así lograr un impacto positivo en nuestros usuarios. Aquí yo describo lo que estamos mencionando con las marcas de clase, o sea, la variable x sub i, y con sus frecuencias, que es la f minúscula sub i. Estas frecuencias también son conocidas como frecuencias absolutas. ¿Cómo dejamos plasmado el hecho de poder utilizar una tabla tipo 2? Acá lo describo. Generalmente son pocas las marcas, es decir, los de la primera columna, y bastante cercana. Por eso ven ustedes que aquí hay un correlativo desde el 0 hasta el 6. Y muchas veces resulta que estas marcas son consecutivas, cuando estamos hablando de una variable de tipo numérico. Se nos presenta un tercer caso, y aquí hay una característica importante. La variable que estamos utilizando no es cuantitativa, es de tipo cualitativo. ¿Y qué es lo que está sucediendo con este caso? Resulta que estamos analizando un equipo de béisbol con 55 jugadores. ¿Por qué nos atrevemos a decir que es una tabla tipo 2 para este caso? Porque como en cualquier equipo hay posiciones definidas, y en un equipo de béisbol hay 9 posiciones diferentes, las cuales están descritas ahí como pitcher, catcher, primera base, etc. Cada una de estas tiene un código, la P de pitcher, la H para el catcher, el 1 para primera base, etc. Lo que vemos nosotros como información recopilada son esos códigos. ¿Qué necesitamos entonces para resolver este problema? Plantear una tabla tipo 2 donde la primera columna se va a referir a las posiciones dentro del equipo y en la segunda columna, ¿cuál es la frecuencia? En otras palabras, ¿cuántos jugadores hay para cada una de estas posiciones? La respuesta la tenemos a la vista. Resulta que hay 17 pitchers, 4 catchers, 5 primera base y así sucesivamente. De tal manera que al totalizar tenemos los 55 jugadores. Notemos cómo se repite una tabla tipo 2. Solo que en las marcas de clase, lo que tenemos en vez de un valor, aunque es una variable de tipo cualitativo, podemos seguir construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencias, considerando que con las absolutas puedo generar las acumuladas, luego las relativas, etc. En este momento solo estamos configurando esa parte inicial. Acá, a lo que dijimos hace un momento en relación a la tabla tipo 2, podemos agregarle que en situaciones posicionales también se puede aplicar, porque claramente ustedes notan que yo no puedo establecer un recorrido entre un pitcher y un jardinero derecho. No hay distancias ahí. Simplemente son posiciones. Por eso es que la tabla 2 también se ajusta en este caso. Nuestro siguiente ejercicio tiene que ver ya con una tabla tipo 3. ¿Por qué? Porque ya aparece el término clases. En otras palabras, cada uno de los renglones va a tener un número mínimo y un número máximo. Y aquí se les está dando las instrucciones de generar 5 clases. La primera es del 12 al 14, la segunda del 15 al 17, la tercera del 18 al 20, la cuarta del 21 al 23 y la última del 24 al 26. ¿Cómo se establecen estas clases? Lo vamos a ver en la siguiente actividad. Por el momento, lo que tenemos que tener claro es que debo de saber cuál es el número menor dentro de toda la información recopilada y cuál es el número mayor. Eso me permite establecer, en primer lugar, cuántas clases y en segundo lugar, cuál va a ser el intervalo. El intervalo es el espacio que hay entre el número menor y el número mayor en cada una de las clases. Aparte de ello, se le solicita generar un histograma y una ojiva, que son términos muy conocidos en estadística. Pero estas gráficas no son posibles si no tengo configurada la tabla de distribución respectiva. ¿Cómo quedaría esa tabla? Pues acá la tienen ustedes, las 5 clases que están indicadas. Establezco la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase en este caso va a ser el valor que divide a cada clase exactamente en 2 partes iguales. ¿Cómo se obtiene esa primera marca de clase? Suman ustedes el 12 con el 14, da un 26 y a esto lo dividen entre 2 y da el valor. Igual 17 más 15 o 15 más 17 es lo mismo, no importa ahí, nos da 32, dividido 2, da el 16 y así nos vamos con cada uno. Una característica importante con las marcas de clase es que la distancia entre ellas siempre va a ser la misma. Por eso ustedes notan acá que de este valor sube el 16, luego le sumo 3, me da 19, le sumo 3, me da 22 y le sumo 3, me da 25. Y eso debe de coincidir con el punto central en cada una
de las clases. Otro nombre con el que se conoce la marca de clase es punto medio o simplemente como marca. ¿Cómo obtenemos las frecuencias absolutas? Pues es contando del 12 al 14 cuántos encontramos en esta serie de datos. Y vamos a encontrar 2. Del 15 al 17, si revisamos, van a haber 8. Del 18 al 20, si revisamos, van a haber 10 y así sucesivamente. De tal manera que tenemos una muestra con 40 observaciones. ¿Cómo se establece la frecuencia acumulada? Pues la frecuencia acumulada está asociada con su clase, es decir, hasta esa clase, cuántas observaciones han intervenido. Para la primera clase solo hay 2, porque 2 fue la frecuencia, pero para la segunda clase notamos que aparece un 10. ¿Cómo se sabe que es 10? Porque tomo los 2 de la clase anterior más los 8 de esta clase y con eso obtengo el 10. Para la tercera clase mi frecuencia acumulada es 20. ¿Por qué? Porque tengo los 2 de la primera, tengo los 8 de la segunda y tengo los 10 de la tercera. Y así vamos configurando la frecuencia acumulada. Esta columna de frecuencia acumulada me va a servir para obtener lo que solicitamos anteriormente, que es una ojiva. Una ojiva es una gráfica de una línea que empieza en la parte inferior izquierda y termina en la parte superior derecha. Y como vemos, nuestra frecuencia acumulada con cada clase va creciendo. Por lo tanto, eso quiere decir que va a tener una pendiente de tipo positivo. Aparte de las frecuencias absolutas y la frecuencia acumulada o acumulada absoluta o absoluta acumulada, no sé cómo le quieran ustedes decir, también conocemos las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son decimales y si lo quiero convertir a porcentajes, simplemente lo voy a multiplicar por 100. En tal sentido, si dividimos 2 entre 40, nos da 0.05. Si esto lo multiplico por 100, diríamos que es el 5%. Hacemos lo mismo con la siguiente clase, su frecuencia absoluta es 8. 8 dividido 40 nos va a dar 0.20 y 0.20 por 100 nos daría 20%. Y así haríamos lo mismo con cada una. Es decir, la frecuencia relativa está asociada con el peso que tiene cada frecuencia absoluta sobre su total. De tal manera que cuando yo sume todos estos decimales o todos esos porcentajes, dependiendo cómo lo haya visualizado, siempre me va a dar un entero, es decir, un 1, un 100%. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa acumulada? De la misma manera que obtuvimos la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos estableciendo cuántos elementos habían hasta esa clase que estaban interviniendo en el conteo. ¿Cómo se obtiene este punto 25 que observamos aquí en la segunda clase? Es porque yo noto que a ese momento habían 10 y si 10 lo divido entre 40 me va a dar punto 25, 25%. Para la tercera clase el acumulado es 20 y 20 obviamente la mitad de 40. Por eso ustedes ven que hay un punto 5 o un 50% en esta clase. Y así vamos observando el resto. Las tablas de distribuciones terminan ahí con la frecuencia relativa acumulada. Pero ustedes ven que yo tengo una columna más que dice frecuencia acumulada inversa. Esta no es más que poner de cabeza la frecuencia acumulada absoluta. Si ustedes ven, la primera clase tenía 2, aquí tiene 40. Si ven la última clase, tiene 40 en la acumulada y tiene 2 en la inversa. ¿Cuál es el objetivo de esta? Generar una ojiva, pero de tipo descendente, es decir, contrario a la que mencionamos hace unos minutos. Simplemente es para presentar ese tipo de información, la cual vamos a ver a continuación. Tenemos a la vista un histograma. Un histograma es un diagrama de barras. Generalmente en Excel yo lo hago muy fácil. Selecciono una gráfica de barras y lo que hago es buscar dentro de sus propiedades disminuir la separación entre las barras para a efecto que se vean así pegaditas como ustedes las observan. Adicionalmente a eso, yo estoy manejando un eje secundario que es el que ven a la derecha, para poder graficar lo que se conoce como polígono de frecuencias. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente que en vez de seleccionar una gráfica de barras, estamos seleccionando una gráfica de líneas. Y por eso ustedes ven que los puntos están exactamente en la mitad de cada una de las barras. Ambas gráficas me representan lo mismo. La otra gráfica tiene que ver con las ojivas. La celeste es la que corresponde a la frecuencia acumulada normal, es decir, que voy del 2, luego al 10, luego al 20, etc. Entonces vamos subiendo. Pero se recuerdan que hablamos de que generamos una última columna ahí. Estamos viendo en orden inverso esa ojiva. La celeste se conoce como ojiva ascendente o simplemente ojiva nada más. Y la segunda se conoce como ojiva descendente. Con esto damos por finalizada la orientación en relación a las actividades introductorias de estadística básica. Por favor, estén pendientes del siguiente video donde vamos a ampliar este conocimiento. Con ello ir desarrollando las diferentes actividades que están planteadas para el inicio de la estadística básica y que se nos simplifique el poder interpretar posteriormente cualquier tipo de información. Bendiciones.